territorios de los procesos que se van dando, digamos, de distintos procesos. Me parece que siempre la mirada desde los territorios, desde la historia que marca y contextualiza determinadas cuestiones, me parece que siempre es muy importante, y bueno, y lo de Vicentín de repente, de un momento para otro, pasó a ser un tema de agenda nacional, pero la realidad es que para los santafesinos Vicentín es una vieja conocida, es una empresa muy importante de nuestra provincia, y que desde hace mucho veníamos viendo un proceso de crecimiento muy vertiginoso, y que quienes por ahí más estaban, digamos, involucrados desde adentro con esta actividad, podían vislumbrar o podían darse cuenta de algunas cuestiones bueno, de las que ahora vamos a hablar. Porque a mí me parece que digamos, el tema de Vicentín hay que analizarlo en dos dimensiones fundamentales. Una que tiene que ver con la historia de Vicentín y con cómo se llega a esta situación, y que de alguna manera también es una situación paradigmática de las prácticas de cierto sector del empresariado argentino, que muchas veces, como peronistas, y cuando analizamos la historia de nuestro país, o bueno, cómo se conformó el estado de bienestar a mediados del siglo XX y demás, muchas veces hay una crítica que tiene que ver con que a la Argentina le faltó una burguesía nacional que estuviese comprometida con los objetivos del desarrollo productivo y del desarrollo industrial y del desarrollo social también, y que tenemos por ahí sectores del empresariado mucho más interesados o mucho más proclives a desarrollar determinadas actividades vinculadas a la especulación, vinculadas a ganar, digamos, mucha plata con poco esfuerzo y con poco riesgo. Y bueno, y de alguna manera hay algo de esto, me parece, en la historia de Vicentino, en cómo se llega hasta esta situación que tiene Vicentino hoy, que es una empresa concursada con una situación de cesación de pagos muy importante. Y la otra dimensión digo, primero ahora hablemos de esto, de la historia, de un poco de lo que tiene que ver con cómo Vicentín llegó a esta situación, pero el otro tema, no menos importante, sino incluso más importante, que me parece que, bueno, es el futuro, digamos, lo que viene, y cómo Vicentín también nos permite discutir un poco el modelo agroproductivo argentino, y otras cuestiones que también se han puesto en agenda a partir de esto, como por ejemplo la posibilidad de ponernos como objetivo un modelo productivo que nos permita avanzar hacia la soberanía alimentaria, avanzar hacia la soberanía del manejo de nuestro comercio exterior, y algunas otras cuestiones que se pusieron también de relieve con esta situación de Vicentín. Pero bueno, me parece que lo primero es pensar, bueno, y tratar de tener algunos elementos para entender por qué Vicentín llegó a esta situación de cesación de pagos en la que se encuentra hoy. Una empresa como Vicentín que tuvo un crecimiento sostenido y exponencial fundamentalmente en los últimos 15 años más o menos. Si bien Vicentín es una empresa que nace alrededor del año 1920, en la localidad de Avellaneda, que es una localidad del norte de la provincia de Santa Fe. Y por eso hoy, digamos, cuando se empezó a discutir esto y surgió también a partir del anuncio de aquel día de Alberto, de la intervención y la expropiación, y surgió una resistencia tan fuerte, y se puso sobre la mesa esto de que Vicentín es una empresa familiar. Entonces, con respecto a esto, lo que podemos decir es que Vicentín nace como una empresa familiar, sí, es una empresa que funda la familia Vicentín, y que en principio, digamos, tenía una actividad mucho más limitada, que se circunscribía a esa región de nuestra provincia, que es la región norte, donde está fundamentalmente, digamos, la ciudad principal es Reconquista, que es una ciudad que queda pegada a Avellaneda, pero que es en Avellaneda donde se funda Vicentín y donde hoy todavía tiene su sede. Pero bueno, Vicentín es una empresa que va diversificando, digamos, su rubro de actividad, y va incorporando otras actividades, e incluso algunas muy disímiles. Si bien la actividad fundamental de Vicentín tiene que ver con la molienda, digamos, el crushing de algunos granos que permiten, digamos, la obtención de subproductos de oleaginosa, fundamentalmente el aceite y el biodiesel, y esto es lo que le ha dado más rentabilidad y ha permitido
que su volumen de exportación crezca muchísimo. Vicentín es una empresa que casi el 90% de su producción de derivados de oleaginosas lo exporta. Por eso a veces digamos, el aceite Vicentín no es una marca que por ahí nosotros tuviésemos en nuestras casas, digamos, en las alacenas, porque fundamentalmente sus productos se orientan hacia la exportación. Y como decía, nació como una empresa familiar, pero fue creciendo y se fue diversificando, no solo en el rubro, digamos, de las actividades que realizaba, porque hoy Vicentín, aparte de su actividad principal, que es la molienda de soja y el crushing de soja y la obtención de los productos derivados de oleaginosas, tiene otras actividades, como por ejemplo lo que tiene que ver con la industria textil, con la algodonera Avellaneda, que es una empresa importante que existe en la localidad de Avellaneda. Es dueña del frigorífico Friar, que es una empresa que compró. También se dedica a la producción de vinos, de derivados de la miel, digamos, y algunas otras cuestiones que podemos sumar, que son actividades que ha ido sumando el Grupo Vicentín a su empresa y que lo fueron convirtiendo también en una de las empresas más importantes de la Argentina. Hoy estaba viendo unas cifras que, de algunas revistas, digamos, del sector, que nos hablan que Vicentín en el 2015 era la empresa número 25, digamos, en el orden de las empresas nacionales. Y en el año 2018, porque es en el 2019, pero es para el cierre, digamos, de la actividad del año 2018, era la número 7. Es decir, que del 25 pasó al 7 en 4 años. Justo los 4 años de gobierno de Cambiemos, esto obviamente no es una casualidad, porque si bien Vicentín venía con un crecimiento importante y un crecimiento sostenido, en los 4 años de gobierno macrista hay, digamos, un crecimiento exponencial, que de alguna manera se multiplica, digamos, el volumen de su facturación. Y en esto también tiene que ver la relación crediticia que históricamente Vicentín tuvo con el Banco Nación. Vicentín, también a raíz de los informes que hemos obtenido, surge que Vicentín siempre tuvo una relación importante desde lo financiero con el Banco Nación, pero que la deuda que había sido de determinado volumen hasta el 2015, entre el 2015 y el 2019 se duplica, digamos, en su monto. Entonces ahí, y bueno, sobre todo en el año 2019, que esto es lo más grave porque con una situación política que ya estaba más o menos delineada, y también con, digamos, y todo lo que esto implicaba en términos de las autoridades del Banco Nación y demás, durante el año 2019 e incluso hasta unos días antes de la declaración de la cesación de pagos de Vicentín, el Banco Nación le entrega un volumen enorme de créditos en dólares, lo cual, bueno, genera después lo que es la denuncia de Claudio Lozano, el presidente del Banco Nación, que la toma el fiscal Policita, que en estos días, bueno, ha avanzado en algunas medidas más. Que lo importante también, que me parece de lo que ha sucedido en los últimos meses, con la puesta en agenda de la situación de Vicentín, es que muchos organismos estatales han producido una cantidad importantísima de documentación que al menos sirve para informarnos. Después veremos si en el marco de los procesos judiciales esto también se considera pruebas, probablemente sí, pero se ha producido muchísima información que sirve para echar luz y para tener claridad de ver cómo fueron dándose estos manejos empresariales que llevan a Vicentina a la situación en que se encuentra hoy. Entonces tenemos el informe del banco, varios informes del Banco Nación que produjo Claudio Lozano, los informes que se produjeron en el marco de la provincia de Santa Fe, donde se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y aparte hay muchos informes y muy importantes de la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe, con mucha información que sobre todo da mucha claridad acerca de la triangulación empresarial, digamos, del esquema empresarial que construyó Vicentín para poder, de alguna manera, evadir impuestos, o al menos se sospecha que estaba hecha para evadir impuestos de exportación o impuestos que tenía que pagarle al Estado argentino, y también para proteger sus bienes, porque para protegerlos, digamos, en el sentido de que hoy, cuando se pone, digamos, en consideración cuál es el patrimonio con el cual la empresa Vicentín tiene que hacer frente al pago de las deudas con los acreedores que tiene hoy, hay muchas empresas del grupo que quedan salvaguardadas porque hoy están en manos de terceros.
pero que no son terceros, son ellos mismos que crearon empresas offshore en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en Madrid para, digamos, sacar de la órbita nacional una parte del capital accionario de sus empresas. Después tenemos un informe reciente que difundió también la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que también es un informe que da muchísima información importante, y bueno, y hace poco también Policita, el fiscal que tomó la causa, también difundió un principio, digamos, de que se empezó a mover su causa, que es la causa penal, donde también hay muchísima información. Entonces, digo, para ordenar, fundamentalmente lo que vemos, digamos, en la historia de Vicentín es una empresa que fue creciendo, que fue diversificando sus actividades, sostenida en una actividad muy pujante y con un gran volumen, como es la actividad agropecuaria y digamos, de la producción y la elaboración y de valor agregado de oleaginosas en nuestro país, y fundamentalmente vinculada a la exportación, con una relación con el Banco Nación, una relación crediticia con el Banco Nación que la sostuvo, digamos, en ese crecimiento, pero que en determinado momento fue una relación que se convirtió claramente en una relación excesiva o en una relación en la cual lo que le prestaba al Banco Nación era, digamos, muy por encima de lo que Vicentín en determinado plazo podía devolverle. Y después, lo que tiene que ver, digamos, con determinados manejos empresariales que hacen a la especulación en torno al agronegocio, digamos, porque hay una parte del crecimiento, de la pujanza de Vicentín en términos de haber podido diversificar sus actividades, de incorporar maquinaria que le permitiera tener la planta de crushing de soja, una de las mejores del mundo. Vicentín se asoció con otras empresas transnacionales para tener un puerto propio, que lo tienen en la zona de San Lorenzo, que es una zona de nuestra provincia también, desde la cual desarrollan el enorme volumen de exportación que tienen. Digamos, toda esta parte que podríamos decir, bueno, forma parte de una pericia empresarial desde la cual pudieron manejar la empresa y hacerla crecer y hacer crecer su volumen de facturación y de rentabilidad y demás. Todo esto tuvo también una parte de especulación y hasta de ilegalidad. De especulación porque lo que tiene que ver, digamos, con el mercado de exportación de la soja, desde, no sé si siempre fue así, pero al menos desde hace algunos años, o podríamos decir algunas décadas, en Argentina, digamos, también está entrelazado con cierto negocio, digamos, de la especulación en términos de hacer girar el dinero y sacarle más rentabilidad a través de la compra de determinados elementos financieros o de determinados instrumentos bancarios, que esa fue una práctica muy común que tuvo Vicentín en los últimos años. Esta es información que dan algunos otros actores del sector que interactuaron, digamos, con Vicentín, y que, es decir, productores de soja que le vendieron soja a Vicentín con un valor fijado a futuro, y entonces que hoy todavía no pudieron cobrar, pero porque Vicentín hizo girar esa plata, la hizo, digamos, trasladarse a través de determinados instrumentos bancarios para sacarle mayor rentabilidad. Esto por un lado. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con, digamos, prácticas empresariales que de alguna manera son ilegales en términos de que buscan evadir impuestos, en términos de que buscan aprovecharse de las herramientas estatales para poder incrementar sus ganancias, como fue toda la relación financiera con el Banco Nación. Lo de elevación de impuestos tiene que ver con esta triangulación de las empresas a través de las cuales Vicentín, digamos, protegía o sacaba una parte de la soja que se exportaba de la declaración en blanco, entonces no tenía que pagar los impuestos correspondientes. Y esto a su vez estaba también facilitado porque Vicentín, junto con otras empresas, es concesionaria de dos puertos de la provincia de Santa Fe, del puerto de Reconquista y del puerto de Rosario. Y el puerto de Reconquista hace una semana y algo, fue intervenido por el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque este puerto era concesionado por Vicentín, fundamentalmente a través de otra sociedad, y era un puerto que oficialmente no había declarado actividad en los últimos años. Pero se empezó a descubrir, digamos, a través de investigaciones del ente regulador de la provincia, investigaciones muy recientes, que sí había habido actividad. Esto quiere decir que Vicentín usaba el puerto, pero no declaraba la mercadería que pasaba por ese puerto y no declaraba el uso del puerto
que es un puerto público, digamos, un puerto que en los 90, que era de la nación, pero que en los 90 pasó a estar en manos de la provincia y que la provincia lo concesiona a través de los entes portuarios. Entonces, bueno, todas estas prácticas fueron, de alguna manera, que esto yo decía antes, para mí tiene que ver con describir determinadas prácticas empresariales que lamentablemente en Argentina han sido muy frecuentes y que han terminado también dinamitando empresas muy pujantes, como podría haber sido Vicentín, si sus directores, digamos, hubiesen estado menos orientados por la voluntad excesiva de lucro y más orientados, digamos, por el hecho de poder tener una empresa sólida que se pudiera mantener en el tiempo y que no tuviese que llegar a una situación de cesación de pagos como la situación en la que se encuentra hoy, donde hay distintos actores involucrados o perjudicados. Por un lado, más de 2.600 acreedores, es decir, más de 2.600 actores económicos a los cuales Vicentín les adeuda plata. Una gran parte de ellos son productores agropecuarios, que son quienes le vendían la soja, el girasol, digamos, los granos a Vicentín para que Vicentín pudiera hacer trabajar sus fábricas, porque Vicentín no produce, sino que es, digamos, digamos, es una industria procesadora de oleaginosas. La mayoría de estos 2.600 acreedores son productores agropecuarios, muchos de ellos agrupados en las dos grandes cooperativas que existen, que es ACA y AFA, la más grande, o la que, digamos, la que tiene mayor volumen de deuda, a la que Vicentín le debe más plata es ACA, que es una cooperativa muy grande, que nuestra provincia tiene mucha presencia, y que incluso nos comentaban sus directivos que están en una situación complicada porque ACA se hizo cargo, digamos, la cooperativa, la entidad cooperativa, de pagarle la deuda a los productores. Entonces hoy Vicentín le debe a ACA y no a sus productores, lo cual también genera un problema, digamos, político, simbólico, porque todos esos productores no están enojados con Vicentín porque a ellos ya les pagaron, digamos, y es ACA solamente la cooperativa, el actor al cual le adeudan. Después, Vicentín le debe plata a otras empresas, a prestadores de servicio, a empresas, digamos, secundarias. Le debe también mucha plata a bancos, el fundamental de ellos es el Banco Nación, al cual Vicentín le debe más o menos 350 millones de dólares. Pero después hay otros bancos nacionales y hay otros bancos extranjeros que también han abierto una causa judicial en Estados Unidos para investigar lo que sucedió, o sea, para investigar, digamos, y para poder determinar que Vicentín les tiene que devolver esta plata y no perder estos activos. Y después, otro actor fundamental involucrado son los trabajadores, que Vicentín tiene más de 7.000 trabajadores en la provincia de Santa Fe, están fundamentalmente agrupados en el norte, en la zona de Avellaneda y Reconquista, y en la zona portuaria, que nosotros le llamamos del cordón industrial, porque en otra época de la historia de nuestro país fue un importante sector donde estaban radicadas muchas industrias. Hoy es fundamentalmente un sector donde se ubican los principales puertos, no de Santa Fe, sino de la Argentina, donde se exporta la mayor cantidad, digamos, de productos de producción derivada del modelo agropecuario, se exporta a través de los puertos de Santa Fe, donde Vicentín, como les dije antes, tiene un puerto propio junto con otras empresas, y allí tienen la mayor cantidad, digamos, de trabajadores concentrada. Entonces, bueno, todos estos actores económicos hoy de alguna manera están dependiendo directamente de lo que pasa con Vicentín, digamos. Los trabajadores, por supuesto, que dependen directamente porque, bueno, se quedarían sin su fuente de trabajo. 7.000 trabajadores de manera directa, a lo cual tenemos que multiplicarlos por 2 o por 3 para calcular, digamos, el impacto indirecto que tendría la pérdida de todas estas fuentes de trabajo en la provincia de Santa Fe. Después los productores, muchos de ellos dependen, digamos, absolutamente, ¿sí? Se va a acabar nuestra conexión, así que invitamos a